Bienvenidos a la actualización del tema de tromboembolismo pulmonar, un tema que tiene mucha importancia dentro de la medicina interna y que es abarcativo de múltiples disciplinas y múltiples especialidades dentro de la medicina. Es un tema que está en permanente revisión y en el cual se plantean en las salas de clínica y en la atención de los pacientes muchas discrepancias. Por lo tanto, la idea de esto es tomar algunos puntos especiales y destacarlos con conceptos actuales referidos al tema. El tromboembolismo de pulmón tiene una incidencia creciente. Como verán ustedes en esta estadística, en todos los países del mundo, el tromboembolismo de pulmón, el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón está aumentando. Y esto se debe a varios motivos, entre otros a que es una enfermedad que se piensa más, con mayor frecuencia, y que tenemos disponibilidad de métodos diagnósticos cada vez más sensibles que permiten llegar con mayor precisión al diagnóstico. A su vez, también pueden ver que es una enfermedad que genera una mortalidad importante, significativa, con distintas modificaciones, posiblemente en descenso en algunos lugares del mundo, pero que en realidad es una enfermedad potencialmente mortal, sobre todo cuando no se la diagnostica. Por lo tanto, es importante para el cuerpo médico tener un conocimiento acabado de esta patología y de cómo debe ser encarada. La primera reflexión que voy a hacer con ustedes es con respecto a los signos y síntomas que podemos detectar en un paciente con tromboembolismo pulmonar. En esta tabla ustedes tienen una comparación entre 1.800 pacientes con tromboembolismo de pulmón confirmado y 500 pacientes tomados como controles con tromboembolismo de pulmón no confirmado. Y ustedes podrán ver que la disnea puede suceder en cualquiera de los dos grupos con el mismo porcentaje. Lo mismo que el dolor pleurítico y la tos. Es decir, son síntomas y signos totalmente inespecíficos que no nos ayudan al diagnóstico diferencial. El dolor torácico pasa exactamente lo mismo. Hay un 10% de pacientes que pueden llegar a tener fiebre. La hemoptisis, si bien es un poco más frecuente en pacientes con tromboembolismo confirmado, no es significativo. Y el síncope también tiene otras causas, por lo tanto no es específico de un paciente con tromboembolismo. Destaco estos dos últimos puntos que ustedes pueden ver aquí. La presencia de signos clínicos de trombosis en las piernas, en cualquiera de las piernas, unilateral, es infrecuente y no debe ser tomado como un dato en contra del diagnóstico. Noten ustedes que menos del 30% de los pacientes con trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón confirmado van a tener signos clínicos en sus piernas de TBP. Por lo tanto, debemos concluir que los signos clínicos son inespecíficos, lo mismo que los síntomas. Y esto nos debe llevar a tener la sospecha y a buscar con mayor dedicación la patología para poder confirmarla. Claramente, la presencia de factores de riesgo es un dato no menor y que debe ser destacado. Hay factores de riesgo fuertes, como ustedes ven acá, con un odds ratio mayor a 10, como por ejemplo la fractura de una pierna, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, la cirugía traumatológica o el trauma mayor, el infarto de miocardio en los meses previos, y la presencia o el antecedente de una TBP previa. Pero hay factores de riesgo más débiles, con un ratio menos de 2,
como por ejemplo un reposo en cama no muy prolongado, la hipertensión arterial, la diabetes, la edad de los pacientes, la obesidad, el embarazo, la presencia de venas varicosas. Son factores de riesgo, sí, pero son factores de riesgo no muy fuertes. Y hay algunos de riesgo moderado que incluye gran parte de las patologías habituales que tienen los pacientes. Por ejemplo, la terapia anticonceptiva oral, por ejemplo, las infecciones respiratorias, por ejemplo, el cáncer o las trombofilias. Estos incrementan riesgo moderado. Entonces, cuando tenemos un paciente con alguna de las características descritas ya hace más de 100 años por Bishop, es decir, las alteraciones las alteraciones en la sangre, las alteraciones en la pared del vaso, o las alteraciones en la circulación, debemos pensar que un paciente puede tener esta patología y por lo tanto debemos incorporarla a nuestro razonamiento clínico cuando los motivos de consulta no son, digamos, del todo claros o se prestan a distintos diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasa fisiopatológicamente cuando un paciente tiene un tromboembolismo de pulmón? Bueno, básicamente lo primero que se incrementa es la poscarga del ventrículo derecho. Esto puede generar, si la situación es hemodinámicamente comprometida, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, con aumento de la tensión de la pared. Esto va a generar un proceso inflamatorio a nivel del miocardio, con activación neurohormonal y aumento de los requerimientos de oxígeno del músculo, lo cual va a generar cierto nivel de isquemia e injuria por hipoxia en la pared del ventrículo derecho. Esto va a alterar la contractilidad del ventrículo derecho y el output del ventrículo derecho. Por lo tanto, se va a cambiar la precarga del ventrículo izquierdo, se va a alterar, con lo cual va a caer el gasto cardíaco y se va a producir una caída de la presión sistémica con la consiguiente alteración en la perfusión coronaria. Es decir, que si la obstrucción del ventrículo derecho, la obstrucción, el tromboembolismo es de magnitud suficiente, va a generar un cuadro de shock obstructivo y va a generar la muerte de la persona. Esto puede suceder como muerte súbita en hasta un 25% de los pacientes, de acuerdo a la magnitud del tromboembolismo que tengan. Ahora, por eso, lo primero que tenemos que pensar es que ante un paciente que tiene un tromboembolismo, debemos evaluar si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Y qué consideramos como inestabilidad hemodinámica? Porque hay varias definiciones. Lo más importante es la presencia de un paro cardíaco con necesidad de resucitación cardiopulmonar, muerte súbita, paro cardíaco, resucitación cardiopulmonar y sospecha de tromboembolismo de pulmón. El segundo dato que tenemos que tener es la presencia de un shock obstructivo, determinado por una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o la necesidad de vasopresores para mantener la presión por encima de los 90 milímetros de mercurio y algún daño por hipoperfusión de órganos blancos, alteración de estado mental, alteraciones en la piel, oligoanuria, incremento del lactato, etc. Y también debemos considerar como inestabilidad hemodinámica aquel que tiene hipotensión persistente, es decir, una sistólica menor a 90 o una caída de la presión sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio con respecto a la presión basal por más de 15 minutos, no causada por arritmias, hipovolemia o sepsis, o sea, otras causas de diagnóstico diferencial. Esto es muy importante a la hora de definir la estrategia terapéutica en un tromboembolismo. Entonces, paciente crítico, paciente que se va a presentar con muy mal estado general y que tiene mal pronóstico si uno no lo trata y no lo diagnostica a tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
Si tenemos un paciente con una alta sospecha de tromboembolismo de pulmón y el paciente está con inestabilidad hemodinámica, le haremos un eco Doppler cardíaco que se hace, digamos, bedside. Esto evaluará la disfunción del ventrículo derecho. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho y está disponible una angiotomografía para hacer y el paciente es trasladable, se hace la angiotomografía y que si es positiva confirma el diagnóstico y haremos el tratamiento. Si es negativa, descartaría el diagnóstico y tendríamos que evaluar otras causas de shock o inestabilidad hemodinámica. Ahora, si el paciente no está trasladable o no está disponible y no tengo otro diagnóstico por el momento, debo tratarlo como si lo tuviese tromboembolismo de pulmón. Si el paciente no tiene disfunción del ventrículo derecho, en el ecocardiograma, bueno, la inestabilidad hemodinámica se debe a otra causa, por lo tanto no pienso en tromboembolismo de pulmón o lo descarto. Esto es una aproximación rápida, simple, disponible en prácticamente todas las terapias o unidades coronarias, donde rápidamente puedo descartar o confirmar la presencia de un tromboembolismo de pulmón de alto riesgo, es decir, con inestabilidad hemodinámica, como hemos visto previamente. Estos pacientes van a ser tratados con terapia trombolítica. Y la trombólisis es una terapia que tiene su riesgo. Por supuesto que si no lo tratamos, el paciente tiene alto riesgo de muerte. La terapia trombolítica utiliza el RTPA, el activador de plasminógeno titular recombinante. Hay distintos esquemas terapéuticos que ustedes tienen aquí. Se puede utilizar otra droga que se llama tenectaplasa, que está menos disponible en nuestro medio. Pero la idea es que la terapia trombolítica tiene riesgos y por lo tanto tiene que ser aplicada en pacientes con diagnóstico, preferentemente diagnóstico confirmado o que están en una situación angustiante. Distinta es la situación cuando el paciente tengo la sospecha de tromboembolismo de pulmón, pero el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces, esto me permite cierta libertad como para confirmar el diagnóstico previamente. Entonces, para ello yo puedo utilizar las estrategias y las reglas o los predictores de probabilidad de tromboembolismo de pulmón. Y de acuerdo a la probabilidad clínica, existen varios y ya lo vamos a mencionar. Si el paciente tiene alta probabilidad clínica, entonces este paciente yo le voy a ofrecer hacer una angiotomografía con protocolo para TEP, que me confirmará el diagnóstico, a la cual iré el tratamiento, o no, por lo cual tendré que investigar otras causas potenciales de la sintomatología por la cual el paciente ha consultado. Si la probabilidad clínica no es alta, es intermedia o baja, o lo que es lo mismo, el TEP es poco probable, un dímero D me ayuda a tomar decisiones. El dímero D tiene un fuerte valor predictivo negativo, mayor del 90%. Esto significa que si el dímero D es negativo en un paciente con baja probabilidad clínica o intermedia, no debo buscar otros diagnósticos y no debo hacer tratamiento. Ahora, si el dímero D es positivo en el paciente, sí tengo que tratar de confirmarlo con un estudio angiotomográfico o eventualmente con un centellograma de pulmón. ¿Qué escalas predictoras podemos utilizar? La más utilizada en nuestro medio es la escala de Wells. La escala de Wells, que ustedes ven aquí en esta diapositiva, marca síntomas clínicos de TBP, marca la frecuencia cardíaca, la inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas, la presencia de un TEP o una TBP previa, la presencia de hemoptisis o el cáncer
o el cáncer. Pero tiene un punto que es controversial, que es el diagnóstico alterno menos probable de tromboembolismo del pulmón. Esto da 3 puntos, la presencia de no tener un diagnóstico alterno, y depende mucho de del expertise del clínico que evalúa al paciente en ese momento. Porque si el clínico que evalúa al paciente no tiene otro diagnóstico alternativo probable, ya le está poniendo 3 puntos. Con lo cual, por lo menos ya tiene un riesgo intermedio. Es de buena práctica correlacionar la escala de Wells con el dímero D. Si un paciente tiene, por ejemplo, como ustedes ven acá, una escala de Wells alta, de 6 puntos, y el dímero D es positivo, la probabilidad de TEP está alrededor del 80%. Pero si el puntaje de Wells es bajo y el dímero D es positivo, la probabilidad de tener un tromboembolismo es menor al 10%. Es decir, uno tiene que correlacionar estos scores validados de predicción clínica, hay otro que se llama de Ginebra, junto con el dímero D, para poder hacer una estimación y realmente aproximarnos a hacer un estudio más invasivo y de un costo mayor como la angiotomografía. Aquí tenemos otro score de predicción que se utiliza, que es el PSI. El PSI habla de gravedad de tromboembolismo. Correlaciona con la mortalidad a 30 días. Entonces, tenemos una versión más larga y una versión simplificada. Ustedes verán que los pacientes con alto puntaje de acuerdo a todos estos parámetros que son parámetros clínicos, la mayoría, los pacientes con alto puntaje tienen alto índice de mortalidad y por lo tanto tienen necesidad de diagnóstico rápido y tratamiento adecuado. El PSI simplificado es una variante, habla lo mismo, define pacientes de riesgo bajo y define pacientes de riesgo alto. Otra escala pronóstica utilizada es la escala ESTIA. La escala de ESTIA se responde sí o no. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, si necesita fibrinólisis o embolectomía, si tiene un sangrado activo o alto riesgo de sangrado, si tiene necesidad de oxígeno suplementario para mantener saturación por encima de 90, si tiene razones médicas o sociales para estar en un hospital, si tiene un fallo renal con un clearance calculado menor a 30, si tiene una insuficiencia hepática grave, si está embarazada o si tiene una historia de trombocitopenia inducida por heparina. Si todas las respuestas son no, o sea, no cumple ninguna de estas premisas, por lo tanto el paciente podría ser tratado en forma ambulatoria. Si hay alguna de ellas que se responde con sí, entonces el paciente tiene que ser internado. Para eso me sirve este tipo de escalas pronósticas. ¿Por qué? Porque ya van a ver ustedes que existe una tendencia a que los pacientes que no estén críticos, tratarlos en forma ambulatoria. Aquí les recalco la importancia y el valor del dímero D. Hay que tratar de que no confunda. El dímero D es una recomendación de evidencia 1A, o sea, fuerte evidencia de indicación para utilizar en las guardias, en pacientes con probabilidad baja o intermedia, o TEP poco probable. Es decir, tiene una sensibilidad alta y una especificidad baja. Tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, es útil en guardias y en pacientes ambulatorios. Y además, deben conocer que existen distintos métodos de determinar el dímero D y uno debería tener en cuenta a la hora del análisis qué tipo de método se utiliza en el centro donde estamos trabajando. Porque si el método no es de muy alta rentabilidad,
entonces puede generar errores. Por lo tanto, y nuevamente insistiendo en esto, la probabilidad clínica de tromboembolismo determinada por alguna de las escalas, por ejemplo la escala de Wells, que es la más usada, más un dímero D, nos permitirá descartar con un nivel de precisión alto la presencia de un tromboembolismo de pulmón. Si el paciente tiene baja probabilidad clínica y un test de dímero D de alta sensibilidad negativo, la probabilidad de que tenga un TEP es muy baja. Por lo tanto, me sirve como diagnóstico y me sirve para evitar otros estudios. Pero si la probabilidad clínica es alta y el dímero D es negativo, no me sirve para descartar, que es lo que ustedes ven aquí en esta casilla en rojo. Lo mismo pasa con una angiotomografía, porque recuerden ustedes que la angiotomografía detecta vasos de hasta cuarto orden. Las multidetectores, un poquito más, hasta subsegmentarios, pero los vasos más pequeños no se evalúan. Por lo tanto, si un paciente tiene alta probabilidad clínica, una angiotomografía, aunque sea multidetector sola, no me descarta totalmente la posibilidad de TEP. Y yo debería avanzar en algún otro estudio complementario como un centellograma que me permite ver o evaluar el territorio vascular periférico. Un paciente puede tener un tromboembolismo subsegmentario que no lo descompense hemodinámicamente y que genere síntomas como disnea, por ejemplo, ante mínimos esfuerzos. Y la angiotomografía sola no me permite descartar el 100% de los pacientes. Por lo tanto, para determinar el diagnóstico, yo tengo que utilizar las escalas de probabilidad clínica, ya sea utilizando la escala probable o poco probable, o el riesgo bajo, intermedio o alto, de acuerdo a lo que me acostumbre a utilizar, y correlacionar con los estudios confirmatorios. Una vez que tengo el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, tengo que clasificarlo en base al riesgo de mortalidad. Ya hemos visto lo que pasa con el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, riesgo alto de mortalidad. Entonces, la inestabilidad hemodinámica es un marcador de riesgo. Pero hay otros marcadores, otros indicadores de riesgo también, como por ejemplo tener un PSI o un PSI modificado alto. Esto también indica alto riesgo. También indica alto riesgo la presencia de disfunción del ventrículo derecho, evaluada por una angiotomografía multicorte o evaluada por un eco Doppler cardíaco. Y como biomarcador de alto riesgo, la elevación de los niveles de troponina también nos habla de que tenemos injuria a nivel de miocardio generado por el tromboembolismo de pulmón. Por lo tanto, estos pacientes son de alto riesgo y son los que tienen mayor mortalidad. En un escalón más abajo están los de riesgo intermedio. Los de riesgo intermedio podemos dividir en intermedio alto e intermedio bajo, en naranja y amarillo. Ninguno de ellos va a tener inestabilidad hemodinámica, pero sí van a tener PSI alto, pueden tener disfunción del ventrículo derecho y pueden tener elevación de los niveles de troponina, sobre todo si es de intermedio alto. Y los de bajo riesgo, obviamente, no van a tener inestabilidad hemodinámica, no van a tener scores de gravedad como el PSI en valores altos, van a estar dentro de los grupos más bajos, no van a tener disfunción del ventrículo derecho y los niveles de troponina en teoría van a estar bajos, por lo tanto no son necesarios utilizarlos como biomarcador. Y este tipo de pacientes, van a ver más adelante, podrán ser evaluados, diagnosticados e inclusive tratados sin internación.
que esto es una de las novedades de las últimas guías. La posibilidad de que de algo lógico y racional, que es que teniendo buenos tratamientos disponibles por vía oral, estos pacientes no tener que internarlos. Les muestro algunos casos clínicos para que vean las dificultades. Esta es una paciente femenina de 17 años de edad que consultó por un dolor torácico tipo puntada en la región axilar derecha, que fue de comienzo brusco, de una semana de evolución. El día anterior a la consulta tuvo tos y muy leve expectoración optóica. Como verán, 17 años, femenino, sin antecedentes patológicos importantes, se plantea como dolor torácico varios diagnósticos diferenciales. Entre ellos, el más común, que sería una neumonía. La paciente tiene como antecedentes haber sufrido 2 meses atrás un accidente de tránsito con un politrauma que le generó una fractura de clavícula izquierda y un esguince de tobillo izquierdo. Con lo cual la paciente estaba con menor movilidad. Y un mes atrás había consultado en la guardia de otro hospital por tener un dolor torácico anterior izquierdo, es decir, del lado opuesto a donde tenía el dolor actualmente, y fiebre. Le habían diagnosticado neumonía, le indicaron antibióticos. La paciente no tiene otros antecedentes patológicos y es una estudiante de la escuela secundaria con vida normal y no tiene antecedentes tampoco familiares de significación. Es muy difícil muy raro sería tener 2 neumonías, una izquierda y una derecha, con menos de un mes de diferencia, ¿no? Al examen físico, la frecuencia cardíaca estaba en 100 por minuto, la respiración estaba un poquito acelerada, 20 respiraciones por minuto. La presión arterial estaba en 90-60, pero para una paciente de esta edad puede ser considerado normal. No tenía fiebre, sí le dolía el hombro, donde tenía estaba inmovilizado por esa fractura que había tenido, y tenía un leve edema en el tobillo izquierdo con un Homan, como ven ustedes en la diapositiva, negativo. Y además, y a nivel del aparato respiratorio, se notaba una muy leve disminución del murmullo vesicular en la base del pulmón derecho. Se le pide una radiografía de tórax y como ustedes ven, la radiografía que perfectamente podrían interpretar como normal, pero coincidentemente con el dolor, notan una pequeña opacidad que bloquea parcialmente el seno costofrénico derecho. Esto es muy sutil cuando uno ve el perfil, y es recomendable siempre pedir frente y perfil e insistir a los técnicos que hagan frente y perfil, porque el par radiológico aporta mucho a la patología. Ustedes pueden ver la opacidad en la base del pulmón derecho. Ven esa opacidad, con lo cual se justifica el dolor que tiene la paciente y bueno, la expectoración hemoptóica. Esta es una paciente a la cual se le pidió el dímero D y el dímero D fue positivo. Por lo tanto, se progresó y se solicitó una angiotomografía. Acá tienen un corte de ese estudio donde se puede ver el engrosamiento de pleural y una opacidad de base triangular, de base pleural, triangular de base pleural, que corresponde a un infarto de pulmón. La paciente no tenía ningún antecedente estudiada posteriormente no se confirmó y nunca se encontró ningún dato de laboratorio que sugiriese trombofilia. Sin embargo, la paciente había hecho dos tromboembolismos de pulmón con una separación de un mes a partir del reposo y sin tener ningún factor de riesgo conocido. Les comento otro caso clínico. Esto es un paciente masculino de 80 años de edad. El paciente consulta por disnea y tos productiva de 72 horas de evolución previas al ingreso. Este paciente tiene antecedentes de una colecistectomía
hace unos años atrás, y tiene antecedentes de una ACV de fosa posterior, unos años atrás también, con un hematoma subdural crónico operado a partir de un TEC previo. Con lo cual nos ubicamos en un paciente que tiene poca movilidad. Le habían diagnosticado una cardiopatía isquémica, el paciente no era fumador ni consumía alcohol, y estaba medicado con dinitrato isosoroide más aspirineta, y era alérgico a las penicilinas. Esta es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax ustedes pueden ver la silueta cardíaca, que no está muy grande, y pueden ver la arteria pulmonar con lo que se llama signo de Fleischer. El signo de Fleischer es esta dilatación importante de la arteria pulmonar que termina como si fuera un pico de pato. Claramente esto obliga a evaluar la posibilidad de un tromboembolismo de pulmón crónico. El dímero D de este paciente fue negativo, posiblemente en ese momento en el hospital el dímero D no era de alta sensibilidad, pero la realidad es que a pesar de todas las condiciones comórbidas que tenía el paciente, su dímero D fue negativo y incidió en forma negativa en las decisiones terapéuticas. Finalmente, después de ciertos diálogos, se logró hacerle una angiotomografía, y la angiotomografía mostró un trombo muy importante en la rama derecha de la arteria pulmonar y otros vasos amputados, como muestra la punta de flecha. Entonces, este es un paciente que tenía un tromboembolismo de pulmón crónico, al cual se sumaba obstrucción aguda como la que ustedes ven aquí. Bueno, muchas gracias. En la siguiente presentación hablaremos con mayor precisión del tratamiento de este tipo de pacientes y tratando de definir algunos conceptos y algunos criterios nuevos para que ustedes tengan a la hora de decidir la terapéutica a utilizar en cada uno de estos pacientes. Muchas gracias.